Muy buenas noches, estimados televidentes. Estamos dando inicio ya a nuestra emisión de Avia Yala Mundo, correspondiente a este lunes 2 de abril de 2018. Como siempre, acompáñenos en los próximos 27 minutos con análisis y comentarios acerca de algunos de los hechos internacionales más trascendentales de las jornadas. Vamos ya de inicio a comenzar nuestro primer bloque. Lo hacemos en Costa Rica porque durante este domingo tuvieron efecto la segunda vuelta de los comicios presidenciales y Carlos Alvarado, de 38 años, se convertirá en el presidente número 48 de esa República Centroamericana. Alvarado ganó la segunda vuelta electoral de estos comicios presidenciales con un 60,66% de los votos emitidos contra el 39,33% que alcanzó el predicador evangélico Fabricio Alvarado. Banderas de Costa Rica, banderas del Partido Acción Ciudadana, que es el partido que representa al candidato vencedor Carlos Alvarado, así como del movimiento LGTBI y de otras agrupaciones sociales, fueron ondeadas con euforia en la Plaza Roosevelt, en la metropolitana barriada de Montes de Oca, un punto de encuentro donde miles de ciudadanos respaldaron al candidato presidencial Carlos Alvarado. Los costarricenses prefirieron darle una segunda oportunidad al Partido Acción Ciudadana, que encabeza el actual presidente Luis Guillermo Solís y que tiene a este triunfador que ustedes ven en sus pantallas, Carlos Alvarado, como presidente para los próximos 4 años. Por delante, por supuesto, de Fabricio Alvarado, un predicador evangélico con marcadas expresiones extremistas y ultraconservadoras. Precisamente Fabricio, del Partido Restauración Nacional, partía como favorito en la mayoría de las encuestas, pero tras ganar la primera vuelta electoral en ese momento, gracias a los fanáticos religiosos y ultraconservadores que logró atraer por su férrea oposición al matrimonio igualitario, contra la ideología de la igualdad de género y sobre todo porque estaba en contra de las clases de educación sexual y por supuesto los fanáticos y ultraconservadores le siguieron. Sin embargo, a pesar de su defensa a ultranza al concepto cristiano de familia, se ha impuesto la idea de los costarricenses de mantener una sociedad avanzada, moderna, inclusiva y tolerante. Los costarricenses constataron en los diferentes debates presidenciales entre ambos candidatos la pertinencia de mantener y continuar el quehacer por una sociedad más inclusiva y tolerante y no retroceder ante el discurso retrógrado y ultraconservador del candidato presidencial que encabezaba al Partido de Restauración Nacional, el predicador evangélico Fabricio Alvarado. Vamos a ir a nuestra primera pausa porque les adelanto que vamos a tener otros 2 segmentos en nuestro programa bien cargados y con informaciones, análisis y comentarios muy interesantes. Sigan en nuestra sintonía aquí en Avia Yala Mundo. Y estamos de vuelta para nuestro segundo bloque. Vamos a iniciarlo en la Federación de Rusia, porque este lunes el canciller de esa nación euroasiática, Sergei Lavrov, lamentó que Washington y Londres hayan dejado el mínimo decoro político y que se estén valiendo de la mentira abierta para encabezar esta lucha que tienen ahora abiertamente, tanto desde el punto de vista mediático como diplomático, contra la Federación de Rusia. El jefe de la diplomacia rusa afirmó durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Bangladesh que actualmente Occidente, en particular Reino Unido, Estados Unidos y varios países que le siguen ciegamente, han dejado de seguir todos los modales y recurren a mentiras abiertas, que es una flagrante desinformación.
Subrayó el canciller ruso que Rusia responde a ello con calma, que insiste en que deben de cesar toda acusación y que primero que todo deben de presentarse pruebas que justifique cualquier declaración como las que hasta ahora han estado realizando portavoces británicos, estadounidenses y de otras potencias occidentales con acusatorias contra Moscú sin ninguna prueba en la mano. Según Lavrov, las autoridades británicas se han perdido jugando en las infundadas acusaciones contra Rusia en el caso Skripal. Según el jefe de la diplomacia de Moscú, Rusia insistirá en que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, en el seno de esta organización, tanto Londres como París, o sea, los gobiernos de Reino Unido y de Francia, respondan por el caso Skripal. La falta de respuesta en ambos casos significará que todo ha sido una provocación. Lavrov añadió que para Rusia es importante conocer las razones que han empujado a Francia a unirse a la investigación junto con el Reino Unido de Gran Bretaña a la investigación sobre el envenenamiento del doble ex agente Sergei Skripal y su hija Yulia. Londres ha rechazado una tras otra todas las tentativas de Rusia de participar en la investigación del caso e incluso ha negado el acceso a una de las víctimas del ataque, a la hija de Sergei Skripal, Yulia, que la semana pasada recuperó la conciencia. Lavrov calificó de indignante la negativa de Londres de permitir el acceso a una ciudadana rusa como es en este caso y argumentó: es indignante que hasta ahora todas nuestras reiteradas solicitudes sobre el acceso a nuestro ciudadano hayan sido rechazados o en el peor de los casos no han sido siquiera respondidas. Vamos a seguir en Rusia porque también otra información muy destacada se ha dado a conocer durante este lunes por parte del asesor presidencial de Kremlin, Yuri Ushakov, y es que según la información que ha dado este asesor presidencial del presidente Vladimir Putin, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso a su homólogo ruso, Vladimir Putin, organizar una cumbre en Washington para que ambas partes puedan reunirse y debatir en directo temas muy trascendentales tanto de la agenda bilateral como de la situación internacional. Según el asesor presidencial de Kremlin, Ushakov, cuando los presidentes conversaron por teléfono, Donald Trump le ofreció a Putin organizar un encuentro en la capital de los Estados Unidos. Según el propio asesor de Putin, si todo va bien, se espera que los estadounidenses no descarten esta propuesta para que se efectúe dicha cumbre. El mandatario estadounidense Donald Trump mencionó la posibilidad de celebrar este encuentro con Putin, aunque no especificó fecha alguna. Medios estadounidenses han estado publicando que el anuncio que se ha dado a conocer por el asesor presidencial de Kremlin y que también ha confirmado alguna fuente de la Casa Blanca sorprendió de una manera inesperada a todos los asesores del presidente estadounidense, porque no estaban, parece, al tanto de lo que el mandatario Donald Trump iba a conversar durante ese diálogo telefónico con su homólogo ruso. De producirse, por supuesto que en medio de toda la situación de confrontación que se ha estado exaltando por parte de Occidente contra Rusia, sería un punto de partida y un momento muy significativo para no solo tratar de limar las asperezas actuales, sino sobre todo de escuchar el punto de vista de Rusia, que ha estado exigiendo en las últimas ocasiones, sobre todo en este caso Skripal que estábamos hablando hace algunos minutos, de pruebas que demuestren las acusaciones de las cuales Moscú ha sido acusada
y sin embargo el Reino Unido, en el caso particular del caso Skripal, no ha presentado pruebas algunas y que de forma inmediata, después que Londres expulsó a 23 diplomáticos rusos, también le siguieron el propio Estados Unidos con una cifra de 60 representantes, tanto de su embajada en Washington como de la misión de la Federación de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, así como el cierre del consulado del país euroasiático en la ciudad estadounidense de Seattle, y que fue seguido por varias naciones que forman parte de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, así como otros países como Australia y Canadá, que también expulsaron a diplomáticos rusos. Y bueno, de acá de Rusia vamos a ir hasta China, porque el Centro de Control de Sistemas Aeroespaciales de la República de China ha informado que su estación espacial Tiangong-1, que orbitaba alrededor de la Tierra sin control, finalmente ha entrado en la atmósfera ya este propio lunes 2 de abril a las primeras horas de la madrugada sobre el Océano Pacífico, sobre la zona austral del Océano Pacífico, y al entrar en la atmósfera se ha desintegrado. Vean las imágenes a continuación. En el momento en que está ahí entrando en la atmósfera, vean cómo esa estación espacial de 8,5 toneladas comienza a desintegrarse. Constituye la Tiangong-1 la primera estación espacial que la República China lanzó al espacio. Eso aconteció en el año 2011 y acogió a 2 tripulaciones de astronautas en 2012 y en 2013. Completó su servicio en el año 2016 y perdió contacto con el control espacial de Beijing ese propio año. Los expertos han alertado que la Tiangong-1 representa un peligro no solamente por la inminente caída de sus restos a la superficie terrestre, sino también por la posible dispersión de sustancias altamente tóxicas. Según una reciente predicción del Centro de Estudios de Órbitas y Reingreso de Escombros de la Corporación Aerospace, el laboratorio chino de 8,5 toneladas podría en sus partes portar restos de un peligroso combustible denominado hidracina. Por este motivo se recomienda no tocar los restos ni inhalar los vapores que puedan desprender los escombros de la Tiangong-1, que les reitero, pese a que se desintegró al entrar en contacto con la atmósfera, sus restos todavía pueden caer dispersos en diferentes zonas de nuestro planeta y encierran esa peligrosidad al portar restos de ese combustible altamente tóxico. Vamos a nuestra segunda pausa y les adelanto que para nuestro bloque de cierre estaremos refiriéndonos a la masacre cometida por el ejército sionista de Israel contra la población palestina de Gaza, que el pasado día 30 de marzo estaba homenajeando con el llamado Día de la Tierra a los mártires víctimas de la represión israelí contra el pueblo palestino. En segundos estamos de vuelta. Y estamos de vuelta ya para nuestro bloque de cierre. Como les adelanté, vamos a comentarles y a darles imágenes de los lamentables sucesos de la masacre que ha cometido el ejército sionista de Israel contra los palestinos en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel, cuando los ciudadanos árabes estaban celebrando el Día de la Tierra, el Día del Retorno, y homenajeando a los mártires, porque en el año 76, 6 de sus ciudadanos fueron abatidos por el ejército sionista de Israel. Pues bien, durante toda esta jornada, vean las imágenes en las que caían abatidos algunos
de las 17 víctimas que se produjeron el pasado día 30 por los tiros de los francotiradores israelitas que asesinaron a estos palestinos. Hay que decirles que durante todo el fin de semana la Cisjordania ocupada y también, por supuesto, la Franja de Gaza se han mantenido en una huelga general. En Cisjordania cerraron todas las empresas e instituciones en solidaridad con estos manifestantes de Gaza que fueron masacrados, así como de luto por las 17 víctimas debido a los asesinatos cometidos por estas fuerzas israelíes en la frontera con Gaza. El propio presidente palestino Mahmoud Abbas pidió esta huelga general y llamó al Día Nacional de Luto, que incluyó a todas las instituciones oficiales, privadas, las escuelas primarias y las universidades. El viernes 30 de marzo los palestinos conmemoraron el 42 aniversario del Día de la Tierra, una fecha en la que honran, como les decía, a los 6 manifestantes palestinos que fueron abatidos indiscriminadamente a tiro por las fuerzas israelíes en 1976, mientras reclamaban y protestaban por la confiscación de miles de hectáreas de tierras palestinas por parte del gobierno israelí. La gran marcha de retorno, en la que cientos de miles de refugiados en Gaza participan pacíficamente por el derecho a regresar a su patria original, fue masacrada por las tropas del régimen sionista israelí. Hay que destacar que más del 70% de los casi 2 millones de palestinos que viven prácticamente hacinados en Gaza son refugiados, viven en campos de refugio. La gran marcha de retorno continuará por 6 semanas hasta el 15 de mayo, que marca el 70 aniversario de la Nakba o catástrofe, que fue cuando más de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus tierras para dar paso a la creación del Estado sionista de Israel. Los palestinos enarbolaron pancartas frente a esa frontera entre Gaza e Israel en la que decían: no estamos aquí para pelear, estamos aquí para regresar a nuestras tierras, tierras que les fueron usurpadas, tierras a las que no han podido volver. Y precisamente sobre el tema de estas tierras que le fueron injustamente arrebatadas, vamos a escuchar las palabras que al respecto, es cortico, pero escuchen, por el sentido y la importancia que tiene, les propongo las palabras del investigador e historiador palestino Salman Abu Sita. Escuchemos. Israelis and Zionists not only took the land of Palestine, and not only they expelled this population, but all the wealth of information about Palestine they met it. And so we are left with people without memory. And they inflicted upon us an artificial... Como han podido escuchar y ver en sus palabras, Salman nos ha demostrado con sus conocimientos y las pruebas que tienen que no solo fueron arrebatadas esas tierras, sino que incluso han sido borradas de la memoria histórica, los mapas. La real incidencia que ha tenido actualmente es porque la memoria se ha borrado, y de hecho entonces los palestinos actuales se están enfrentando contra 2 elementos que les van en contra el hecho de que han podido volver a sus tierras, y porque a su vez se ha tratado de borrar la memoria histórica que demuestra que realmente son las tierras ancestrales del pueblo palestino. Hay que destacar que el régimen de Israel, no contento con los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo, que pueden ver ustedes acá en sus imágenes, se ha negado también a entregar los cuerpos de 2 de las víctimas de estos recientes crímenes que cometió el pasado viernes 30 de marzo, y ha dicho que no los entregará porque pretende utilizarlos para intercambiarlos con presos israelíes en poder del grupo palestino Hamas. El coordinador de actividades de Israel en los territorios palestinos ocupados, el mayor general Yoav Mordechai, anunció ayer domingo que la decisión del régimen sionista de conservar estos cuerpos y no entregárselos a sus familiares, que ya están sufriendo de por sí por la pérdida de la vida
de sus seres queridos y ni siquiera le han querido entregar estos cuerpos, que tampoco han entregado los de 24 mártires de cuando Israel agredió a la Franja de Gaza en el año 2014. O sea, se suman los cuerpos de estos dos caídos durante el viernes a los 24 cuerpos de los mártires de la vil agresión del ejército sionista contra Gaza en el año 2014. Y como siempre, el pretexto de las autoridades sionistas del régimen Israel es que estos palestinos, estas dos víctimas de los sucesos del viernes, formaban parte de los combatientes de las brigadas que integran el grupo palestino Hamas, que es allí en el sur de la Franja de Gaza. Y vamos ya para nuestro cierre, y por supuesto no podían ser otras que las lamentables imágenes que muestran el dolor y la rabia de la familia y de los amigos palestinos de estas 17 víctimas del pasado viernes 30 de marzo. No necesitan comentario, ustedes pueden verlas y pueden por sí solo valorar estas mujeres que han perdido a sus hijos, esposas que han perdido a sus parejas y por supuesto hijos que han quedado huérfanos. Ese dolor, esa rabia sigue siendo inamovible hasta ahora, porque la sociedad, la comunidad internacional sigue inamovible y no condena a plenitud estos crímenes que está cometiendo el régimen sionista de Israel. A la vez que están viendo las imágenes, ya nos vamos despidiendo. Hemos llegado al final de nuestra emisión de este lunes 2 de marzo de 2018. Como siempre, les recuerdo que tienen a su disposición nuestro correo electrónico aviayalatvmundo@gmail.com para que nos envíen sus comentarios y sugerencias, y también pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter, @aviayalatvmundo y @jcaviayala. Como siempre, les esperamos mañana a las 21 horas aquí en Aviala Televisión. Muy buenas noches.